Gracias, presidenta. Señores de Vox, señor Arranz, y no me tome a mal lo que le voy a decir porque se lo digo con todo el respeto que sabe que le tengo, pero me quedé patidifusa cuando leía esta iniciativa. Pero, ojo, es que sigo hoy patidifusa. Usted, en el debate de la ley del presidente, en la que yo estuve con usted y con el resto de compañeros que compartíamos aquella ponencia, es que casi todas sus enmiendas eran de incluir el uso del denominado lenguaje inclusivo. Y es que hoy no entiendo absolutamente nada. Y le voy a repetir una frase que la suelo decir habitualmente, es que no se puede soplar y sorber a la vez. Hace unos meses enmendaba todo esto en una ley y ahora que lo quitemos. Usted sabe, porque lo comentamos también en aquella ponencia, que esto no es una cuestión de gustos personales o ideas políticas. Es que esto de la utilización del lenguaje inclusivo lo dice la ley, señor Arranz, lo dice la ley. No creo que esto sea venir aquí a destrozar la lengua. Concretamente, y así se lo señalaba el señor Sanz, la RAE habla de esto en concreto, pero es que además queda perfectamente justificado como parte de las políticas que los poderes públicos, con fundamento en los artículos 14 y 9.2 de la Constitución española, se dirigen a lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Usted lo conoce porque, además, usted conoce bastante bien las leyes. Además, el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo establece entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos, en su apartado concretamente 11, la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fenómeno en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Y asimismo, también creo que lo recordaba el señor de Izquierda Unida, el artículo 22 de la Ley 7/2018 de 28 de junio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Aragón establece literalmente el uso integrador y no sexista de todo tipo de lenguaje. Por lo tanto, señor Arranz, creo que no le tengo que anunciar el voto de mi grupo parlamentario, pero en este caso votaremos que no a su iniciativa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Peirat. A continuación, por el Grupo Parlamentario